la aplicación de métodos de solución de conflictos en la competencia de la Judicatura de Paz. Vamos a hacer la misma dinámica que hemos venido aplicando en las videoconferencias anteriores, en las cuales ha sido muy importante los aportes, las experiencias, las preguntas que ustedes han realizado a través del chat. Entonces la dinámica va a ser la misma, ¿verdad? Vamos a escuchar la conferencia que este día hemos invitado a Carlos Luis Martínez Artiga, quien en unos momentos les voy a presentar, y posteriormente que él exponga, vamos a abrir siempre un espacio para sus preguntas, para sus respuestas, para los comentarios, alguna duda, y yo se las traslado a nuestro invitado, ¿verdad? Y luego pues tenemos media hora para ese espacio. Básicamente, ese día tenemos, como les mencionaba, a Carlos Luis Martínez Artiga, de quien me permitiré leerles un extracto de su hoja de vida. A quien también le deseamos una cordial bienvenida y agradecemos su apoyo ad honorem para brindarnos esta conferencia. Él actualmente se desempeña como juez de paz de Apaneca en Ahuachapán. Entre sus estudios se pueden citar doctorando en Derecho Constitucional Internacional de la Universidad San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en Derecho de Familia por la Universidad Evangélica de El Salvador, maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz por la Universidad de El Salvador. También tiene el notariado, ¿verdad? Y ejerce la docencia universitaria a nivel de pregrado y posgrado. Ha participado como ponente en el Segundo Congreso Internacional de Derecho Familiar Peruano y en el Congreso Internacional Las Nuevas Fronteras del Derecho de Familia, entre otros. Actualmente él va a desarrollarnos pues esta videoconferencia con el objetivo general de optimizar la resolución pacífica de los conflictos a través de las competencias otorgadas a los juzgados de paz como mecanismo para garantizar la prontitud del acceso a la justicia. Les deseamos una exitosa jornada. Le damos de parte de la Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo, una cordial bienvenida a nuestro ponente, así como también a todas las personas que se han unido de manera puntual a esta videoconferencia. Maestro Carlos Artiga, puede iniciar y pues les invitamos a que todos sus comentarios los vayan trasladando en el chat para poder posteriormente leérselas. Bienvenido y bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias, estimada maestra Romero. Un gusto acompañarles, estimadas y estimados colegas. Vamos a pues, dar inicio a esta videoconferencia, no sin antes agradecer al Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura por la invitación, asimismo a las autoridades de la Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo, en este mes que conmemoramos la mediación. En esta oportunidad, pues, destacaremos lo relativo a las reflexiones en los métodos de solución de conflictos en la competencia de la Judicatura de Paz, destacando lo siguiente: cuando hablamos de la Judicatura de Paz o de los jueces de paz propiamente, estos tribunales tienen como función el conocer sobre la etapa inicial del proceso penal. Sin embargo, la ley les atribuye otras competencias que van encaminadas justamente a la solución de conflictos que puedan suscitarse a nivel comunitario. Partiendo de esta idea, habrá que despojarnos de este contexto meramente penal en el que solemos encajar a la Judicatura de Paz para justamente denotar que es sumamente importante también esta función que le otorga la ley de ser facilitadores, de ser conciliadores respecto de algunas problemáticas que la misma ley contempla. Para ello hemos preparado esta tarde los siguientes aspectos. Primero, hacer algunas reflexiones sobre la resolución de conflictos en los juzgados de paz como mecanismo para garantizar el acceso a la justicia y sobre todo una cultura de paz, que justamente es parte del nombre de este tipo de tribunales. También vamos a hablar un poco sobre las competencias de los juzgados de paz para conocer en dos grandes rubros, que es el derecho civil o la materia civil y la materia de familia. En estos dos grandes ámbitos es que se le ha dado competencia a los juzgados de paz para poder conciliar sobre ciertas situaciones. Asimismo, vamos a destacar la relevancia sobre la resolución de conflictos en el sistema judicial mediante estas competencias de los jueces o juzgados de paz, hablar sobre las etapas procesales, haciendo hincapié sobre la agilidad
que el mismo legislador ha dispuesto en este tipo de trámites. Y finalmente vamos a hacer un abordaje sobre aspectos relativos a la niñez y la adolescencia en el desarrollo de la conciliación ante estos juzgados. Básicamente esto pues es lo que nos llevará los próximos minutos, estimadas y estimados colegas, invitándoles a que cualquier comentario o cualquier inquietud puedan plantearla en el chat y al final pues destinaremos una etapa para abordar cualquier interrogante y poder enriquecer esta dinámica. Partiendo de esta idea, debemos empezar a reflexionar sobre la importancia del juzgado de paz. Y es que, como ustedes podrán advertir, al tener presencia a nivel nacional, en muchas ocasiones el juzgado de paz es el que se convierte en el primer mecanismo de acceso a la justicia para aquella persona que, deseosa de poder solventar un inconveniente, la justicia pueda brindarle este acogimiento. En ese sentido, la justicia de paz es esencial para asegurar este acceso justo y eficiente al sistema judicial, siendo en muchas ocasiones el primer contacto que tiene el justiciable con un tribunal de justicia. Es el primer acercamiento y en ocasiones es la única opción, puesto que barreras de traslados, barreras económicas, pueden conllevar a que una persona no pueda trasladarse hacia una cabecera departamental, por ejemplo. En ese caso, el tribunal o el juzgado de paz es el que se convierte en el primer auxilio, primer mecanismo para dar una respuesta al justiciable. En ese sentido, la resolución de conflictos en estos juzgados garantiza la inmediatez y la economía procesal. Lo que se busca es que se pueda agilizar el trámite en ciertos aspectos conciliatorios sin ningún tipo de demora innecesaria, brindando una solución adecuada y sobre todo que esta solución tenga un respaldo del órgano jurisdiccional. Es decir, veremos más adelante que dentro de la judicatura de paz, el juez tiene un rol de suma preponderancia, pero nunca de imposición de acuerdos. En ese sentido, será el avenimiento de las partes el que conllevará a que el conflicto tenga o llegue a su fin. Sin embargo, este aspecto conlleva a que ese acuerdo se encuentre acuerpado por el órgano jurisdiccional, por el pronunciamiento de un juez, en este caso el de paz. Otro punto importante a tomar en consideración como estas reflexiones iniciales es que la justicia de paz significa la posibilidad de resolver un conflicto de una forma rápida y al mismo tiempo con un reconocimiento institucional y jurídico. Acuerpamiento de la Corte Suprema de Justicia, del juez de paz de la localidad, justamente es el que le da ese sustento legal necesario al acuerdo adoptado por las partes. Y esta primera idea podemos cerrarla con lo siguiente: no existe una forma única de resolver un litigio. Lo más común es acceder a un proceso jurisdiccional, es decir, plantear una demanda, emplazar al demandado, escucharle, celebrar audiencias, tener la representación de un abogado, introducir pruebas. Digamos que esto es lo común. Sin embargo, no es el único mecanismo que la ley ha dispuesto para solventar un conflicto. Muchos litigios ni siquiera llegan a una etapa en la cual sea necesaria una demanda, puesto que estos mecanismos de autocomposición, como es la conciliación, suelen ser una salida que brinda una respuesta inmediata, ágil, atendiendo a la necesidad de las partes o de los intervinientes, que justamente en alguna medida descongestiona el órgano jurisdiccional. Ahora bien, siempre partiendo de estas ideas relevantes, tenemos que nuestra legislación establece la posibilidad de optar por mecanismos alternos de resolución de conflictos, siempre en sede judicial. Incluso la ley ha dispuesto que estos mecanismos, como la conciliación, pueden ser como acto previo a la demanda o al inicio del proceso. Vamos a ver entonces que la conciliación, a la cual haremos referencia como mecanismo utilizado por los juzgados de paz, es un aspecto preprocesal. Ojo con esto. Este mecanismo preprocesal tiene
la finalidad de evitar un conflicto, evitar un proceso judicial. Vamos a ver entonces cómo el rol del juzgado de paz se despoja de esta idea de brindar justicia y se vuelve como un facilitador, como un conciliador para buscar el avenimiento de las partes. Entonces, partiendo de esta idea, la conciliación como método de autocomposición no genera controversia, no constituye un pleito o un litigio, sino que lo que busca es una especie de reunión en la que se sugieren soluciones que van a ser aportadas en principio por las mismas partes, pero también el juez tiene la potestad de plantear fórmulas de arreglo. Reitero lo que les decía hace un momento, esto no implica que el juez va a forzar el acuerdo entre las partes, mucho menos a imponerlo. El juez se vuelve facilitador. El juez propone, mas nunca obliga. En la judicatura o en el juzgado de paz lo que se busca es que sean las partes las que de propia voluntad y de común acuerdo puedan llegar a esta solución del conflicto, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de aspecto que conlleve a que sientan que se les ha impuesto una opción. Por ello, el rol del juez en este tipo de situaciones no es ejercer una potestad jurisdiccional. ¿A qué nos referimos? Bueno, el rol del juez en este tipo de conciliaciones preprocesales no ejerce esta idea que regula el artículo 172 de la Constitución, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y ojo, y esto lo ha desarrollado la Sala de lo Constitucional, haciendo hincapié especial que el rol del juez no va a ser en este tipo de situaciones el de la potestad jurisdiccional. Aquí el juez no va a imponer su decisión. Aquí el juez no va a analizar pruebas. ¿Sí? El rol que va a asumir el juez es el de conciliador, procurar avenir los intereses de las partes, siendo la función del juez el homologar los acuerdos siempre y cuando advierta que estos se encuentren dentro de la legalidad y asimismo no vulneren derechos que le correspondan, ya sea a las partes como les denomina el Código Procesal Civil y Mercantil o a los solicitantes como lo denomina la Ley Procesal de Familia. Entonces vean que el rol cambia sustancialmente. El juez se vuelve un homologador de acuerdos, verificando si estos acuerdos no vulneran derechos, porque también el juez tiene la potestad de no homologarlos, quedando entonces a salvo el derecho de los que intervienen de promover los procesos jurisdiccionales que consideren convenientes. Entonces, la conciliación preprocesal o preventiva tendrá su fundamento en el artículo 2 de la Constitución, que hace hincapié o tiene su sustento en el derecho a la protección no jurisdiccional en la defensa de los derechos fundamentales. Y es que si bien la idea es que los tribunales, en esta calidad de terceros imparciales, puedan brindar una solución a un conflicto, también la misma Constitución da la potestad que sean las partes siempre dentro del órgano jurisdiccional puedan llegar a un acuerdo, puedan llegar a una solución. Ojo, sin esta potestad del juzgador de administrar justicia, sino de facilitar el avenimiento. Partiendo de esta idea, entonces podemos tener algunas ideas características tanto del procedimiento que se lleva a cabo ante el juzgado de paz como aquellas facultades o aquellas características propias de las personas que acuden al órgano jurisdiccional tratando de conciliar. Algunas características del proceso o procedimiento que se sigue ante el juzgado de paz es la rapidez, la confidencialidad, la informalidad. Veremos hasta qué punto llega a suscitarse este aspecto de la informalidad, la flexibilidad, la economía, la justicia y sobre todo lo que se busca es el éxito. Estos son aspectos propios, característicos de el proceso o procedimiento que se sigue ante los juzgados de paz para llevar a cabo la conciliación. Pero también los que intervienen
gozan de ciertas características, como son la voluntariedad, la cooperación, la participación, la facilitación y la imparcialidad, que obviamente caracteriza a todo juzgador. Un aspecto de suma relevancia a tomar en consideración es que la conciliación preprocesal o la conciliación preventiva, como lo denomina nuestra jurisprudencia, parte de la idea que es un mecanismo opcional para las partes o para los solicitantes. Si quieren evitarse el trámite de un proceso más formal, de un proceso ante el tribunal competente en razón de la materia, de un proceso que seguramente será más costoso, bueno, tendrán la voluntad de así estimarlo. Sin embargo, si quieren evitarse todo este aspecto y cumplir con estas características de rapidez, informalidad, flexibilidad, entonces deberán estar anuentes para comparecer ante la Judicatura de Paz, ante el Juzgado de Paz, poder dirimir el conflicto a través de una conciliación preprocesal o preventiva. En tal sentido, veamos cuáles son las competencias de los juzgados de paz para conocer de la conciliación. Y tal como hemos señalado, son en dos materias en las que se brinda esta competencia, en materia civil y en materia de familia. En materia civil lo encontramos regulada en el artículo 246 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esta disposición, si bien no define a qué se refiere la conciliación, sí hace alusión cuál es su finalidad. Y vean lo que dispone el artículo 246, antes de promover un proceso, siendo evidente entonces que la idea de la conciliación en materia civil ante la Judicatura de Paz es la de evitar un proceso contencioso. ¿Sí? Ahora bien, nos dice la disposición, antes de promover un proceso y con el objeto de evitarlo, las partes podrán intentar la conciliación. Dichos actos tendrán lugar ante el juzgado de paz competente conforme a las reglas generales establecidas en este código. Entonces vemos clara la intención del legislador que la conciliación preprocesal lo que busca es evitar un conflicto, evitar un proceso, ¿sí? Y tratar de solventarlo a través de este método autocompositivo, partiendo de la misma voluntad de las partes. Ahora bien, digamos que como regla general se tiene que la materia civil y mercantil en la Judicatura de Paz hay competencia para conocerla siempre y cuando hay un proceso en materia civil que pueda ser evitado a través de la conciliación. Digamos que a grandes rasgos ese podría ser un aspecto que determine hasta qué punto podría llegar la competencia del juzgado de paz sobre este punto. Si hay un proceso civil que puede ser evitado, entonces se encaja la figura de la conciliación ante los tribunales de paz. Sin embargo, el legislador sí precisó qué materias se encuentran excluidas de la conciliación civil. La primera de ellas es los procesos en los que estén interesados el Estado y las demás administraciones públicas. Y esto tiene su fundamento. Y el Código Procesal Civil y Mercantil comentado nos indica que la finalidad de excluir las situaciones del Estado referente a la conciliación es que en la conciliación suele disponerse del patrimonio de las personas. Sin embargo, no se puede disponer del patrimonio del Estado por ser una situación de interés público y por lo tanto no está sujeto a conciliación. De ahí que es lógico entonces que lo excluyamos como parte de los aspectos que se ven dentro de la conciliación en la Judicatura de Paz, al no poder disponer de estos bienes que son parte del Estado y que tienen un interés público. En tal sentido se excluyen. También tenemos como materia excluida de la conciliación civil en la Judicatura de Paz los procesos que estén interesados a los incapaces. Y aquí voy a hacer un poco una acotación. El CPCM, o el Código Procesal Civil Mercantil, hace referencia a incapaz en dos sentidos. A aquella persona que a través de una sentencia judicial se le ha declarado su discapacidad por adolecer de una enfermedad mental crónica e incurable, pero también habrá que tomar en consideración, y reitero, está en una postura del Código Procesal Civil y Mercantil, se le llama incapaces a las niñas, niños y adolescentes. Si bien esto responde a otra
concepción muy diferente a la que podamos entender partiendo de la doctrina de protección integral, solo hago alusión que, al menos dentro de el desarrollo del Código Procesal Civil y Mercantil, al hacer alusión a la exclusión de los incapaces, van aquellos aspectos relativos también de la niñez y la adolescencia. Esta es otra discusión de denominarlo de esta forma, únicamente lo expongo para efectos de tener claridad a qué nos referimos. Y finalmente tenemos como materia excluida a aquellos procesos que no pueden ser objeto del trámite de la conciliación, por así establecerlo la ley, y los que se promuevan sobre materias no susceptibles de transacción y compromiso. Eso lo podemos explicar bastante sencillo en el sentido de otra de las competencias de los juzgados de paz, por ejemplo, es la violencia intrafamiliar. Sobre la violencia intrafamiliar no cabe una conciliación. Es decir, acá la jurisprudencia ha sido clara en establecer que no se puede negociar sobre un aspecto relativo a la violencia intrafamiliar. Podríamos entender entonces que esta exclusión que hace el Código Procesal Civil Mercantil de aquellas materias que no están sujetas a la conciliación, pues podríamos poner o ejemplificarlo a través de la violencia intrafamiliar. Ahora bien, pasándonos ya a la conciliación en materia de familia, esta está regulada en el artículo 206 de la Ley Procesal de Familia. Y en esta se nos dicen que los juzgados de paz conocerán en materia de familia las siguientes diligencias. Y nos habla de tres puntualmente. Nos habla de audiencias conciliatorias, la restricción migratoria y las medidas de protección respecto de cualquiera de los miembros de la familia. Sobre este punto hay varias cosas que podemos puntualizar y es que, por ejemplo, al hablar de audiencias conciliatorias, la ley establece tres mecanismos. Primero, el cuidado personal, así como el régimen de visitas de un niño o adolescente. Esos aspectos pueden ser abordados a través de una conciliación ante los juzgados de paz. También tenemos la fijación de una cuota alimenticia. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en el sentido de precisar aquellos aspectos. Con la entrada en vigencia de la ley Crecer Juntos, se suscitó por parte de algunos colegas, tanto jueces como aquellos que se dedican al libre ejercicio de la profesión, si con la ley Crecer Juntos, esta competencia de los juzgados de paz desaparecía. Y aquí hemos de aclarar con un rotundo no, no desaparecen. Recordemos que los procesos que se conocen hoy en día en materia de niñez, de cuidado personal, régimen de relación y trato y cuota alimenticia implican contención. Es decir, debe de mediar una demanda, un emplazamiento y todas las etapas procesales. De igual forma, si el proceso de divorcio donde se están discutiendo estas pretensiones, será el juez de familia, pero siempre existiendo contención. En el juzgado de paz lo que se busca es materializar acuerdos. Decíamos hace un momento que lo que se caracteriza entonces es la ausencia de contención. Lo que se busca es llegar a un avenimiento. Y aquí podemos hacer una acotación de suma relevancia. Hay algunos colegas, y yo entiendo porque como abogados solemos caracterizarnos porque si no consta en papel, no se nos es útil. En tal sentido, muchos colegas, pese a estar de acuerdo en un cuidado personal o en un régimen de relación y trato o en una cuota alimenticia, pues estiman necesario documentarlo a través de un acta, a través de un papel que tenga la envergadura y que pues pueda en algún momento ser exigible. Y aquí quiero hacer una acotación importante. Si yo planteo en un juzgado de niñez, por ejemplo, sobre un cuidado personal, en el cual de la misma narrativa se advierte que ambos progenitores están de acuerdo en que el cuidado personal se ejerza de la forma propuesta en la demanda, ahí hay un aspecto importante, es decir, no hay contención. Siguiendo las normas del proceso, entonces, si no hay contención, esa demanda carecería de requisitos para ser exigible vía judicial, que vía judicial lo que implica es que existe una contención. Entonces, si hay un acuerdo, no lo puedo plantear a un juzgado, en este caso de niñez, por cuanto
ahí lo que se busca es que exista contención para que el juez, a través de un método heterocompositivo, es decir, como tercero, pueda definir la situación jurídica. ¿Y qué pasa si yo quiero documentar un acuerdo? Perfecto, puede hacerlo. Vaya a un juzgado de paz, solicite una audiencia conciliatoria en ese rubro y si ambos están de acuerdo, eso se va a plasmar en un acta. Y ahí tiene el respaldo que también veremos en unos minutos que ese acuerdo resulta ser exigible ante el tribunal. ¿Sí? Entonces vean cómo podemos ir avanzando en el abordaje de esta situación para que sea necesario tramitar un proceso judicial de cualquiera de estas pretensiones, se necesita contención, dado que el legislador, si nosotros revisamos el Código de Familia, ha sido bastante claro en que en principio le corresponde a los progenitores determinar quién de ellos va a ejercer el cuidado personal, determinar con cuánto se va a aportar en atención a una cuota alimenticia, o cómo se va a desarrollar un régimen de relación y trato. Si hay contención, entonces interviene el juzgado de niñez. Si hay divorcio, el juzgado de familia. Pero si no hay contención y lo que se busca es documentar, el juzgado de paz puede servir para esa finalidad. Volviendo al punto entonces, estimadas y estimados colegas, también dentro de las audiencias conciliatorias que se llevan a cabo en los juzgados de paz está la liquidación del régimen patrimonial del matrimonio. En este aspecto, quizás abonar, estimadas y estimados colegas, que si bien la jurisprudencia hoy en día es clara en determinar que la disolución del régimen patrimonial se da al momento de disolver el vínculo matrimonial y la liquidación se podrá hacer a través de la ejecución de la sentencia, pero es que recordemos también que en principio la liquidación del régimen puede devenir de un acuerdo de las partes, de los exconsortes. En tal sentido, bueno, ese acuerdo puede ser perfectamente materializado ante la Judicatura de Paz. Asimismo, dentro de las competencias que tiene el Juzgado de Paz en materia de familia está la de ordenar la restricción migratoria. Y es que esto deviene como un aspecto que desarrolla lo relativo a los alimentos. Y es que en los alimentos recordemos que el juez de paz también puede establecerlos a través de este mecanismo. El artículo 258 del Código de Familia establece la potestad al juzgado de paz de poder establecer una restricción migratoria para caucionar o garantizar la obligación de alimentos. Y aquí es común advertir un hierro, que esto se puede advertir casi siempre donde se establece una restricción migratoria. Se suele pensar que la restricción migratoria está supeditada al cumplimiento de la obligación. Es decir, si incumple, viene como consecuencia la restricción. Vean que el legislador en principio lo que ha dispuesto es que la restricción migratoria sea un mecanismo que permita establecer una garantía para la cuota alimenticia. No necesariamente hablamos de un incumplimiento, es decir, no debe de necesariamente existir un incumplimiento para poder establecer una restricción. El requisito para la restricción migratoria es que esté fijada una cuota alimenticia, ya sea provisional o definitiva. En ambas situaciones, el juzgado de paz tiene competencia definitiva a través de los acuerdos y como medida cautelar de forma provisional, obviamente. Para garantizar entonces este aspecto, la restricción migratoria es la que el artículo 258 del Código de Familia permite que aquella persona que se encuentra obligada a brindar una cuota alimenticia pueda caucionar esa cuota alimenticia. Ahora bien, en cuanto al cese, se da un problema particular. Les decía hace un momento que el cese de este tipo de restricciones suele pensarse que está aparejado a cumplir con la obligación. Yo ya cumplí con la obligación, por lo tanto, cese de la restricción. Vean que si leen a detalle el artículo 258 del Código de Familia, la ley establece como supuesto para cesarla
el que se cautione previa y suficientemente la obligación de alimentos. Es decir, no necesariamente la persona deberá estar solvente, sino que para cesar una restricción migratoria, lo que la ley busca es que esa obligación se encuentre caucionada de forma previa, es decir, previa a su cese, y de forma suficiente. Recordemos que una cuota alimenticia pues, puede variar en atención a diversos parámetros. Bueno, la suficiencia es en atención al monto de esta misma restricción. Entonces, el juez de paz tiene esta potestad de ordenar la restricción migratoria y también de hacerla cesar. Y finalmente, dentro de las competencias del juzgado de paz en materia de familia está ordenar medidas de protección respecto de cualquiera de los miembros de la familia. Y es que vean, esas medidas de protección pueden darse en cualquier tipo de trámite que se esté evidenciando. Puede ser, por ejemplo, una mamá acude al juzgado de paz a solicitar una cuota alimenticia. Dentro de la audiencia de opinión que veremos al final de esta ponencia, que es también es necesaria dentro de la judicatura de paz, puede ser que la niña diga, en efecto, pues, mis papás no regresan juntos, mi papá no apoya a mi mamá, sin embargo, dentro de la escucha, la niña refiere que recibe maltrato por parte de su progenitora. El juez de paz está en toda la potestad de ordenar desde ese momento, atendiendo a los requisitos procesales de apariencia del buen derecho y peligro en la demora, obviamente, dictar cualquier medida de protección en favor de la niña que está siendo maltratada, informar a la Junta de Protección de la localidad sobre ese aspecto, sobre esa vulneración de derechos. Y si el aspecto incluye o se encuentra dentro de lo que podría constituir delito, pues también certificar a fiscalía. Es decir, aquí hay que ser ingeniosos, no porque la solicitud sea referente a una cuota alimenticia sobre un cuidado personal, no implica que la actuación del juez de paz pueda justamente garantizar esta protección al miembro de la familia. Si en un trámite, aunque sea una conciliación, se advierte cualquier tipo de vulneración de derechos, el juez de paz tiene la facultad de actuar y de dictar todas las medidas de protección que considera necesarios para evitar cualquier tipo de agresión física, psicológica, patrimonial en contra de los miembros de la familia y sobre todo, obviamente, en atención a las niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, algunos aspectos de relevancia de la resolución de conflictos en el sistema judicial mediante las competencias de los juzgados de paz, tenemos algunas características que son propias del trámite que se lleva a cabo ante este tipo de tribunales. Primero es la accesibilidad. Les decía hace un momento que pues, los juzgados de paz tienen presencia a nivel nacional. Están ubicados dentro de todo el territorio, ¿sí? Y esto facilita, obviamente, el acceso a la justicia para aquellas personas que podrían enfrentar dificultades para trasladarse hacia tribunales que se encuentran en cabeceras departamentales y por ende estén más distantes. En algunas ocasiones, estimadas y estimados colegas, incluso trasladarse al juzgado de paz ya se vuelve un reto. En ocasiones, una persona suele desplazarse caminando 45 minutos hacia el tribunal más cercano, una hora hacia el tribunal más cercano, más el tiempo que demore el trámite en el tribunal y luego el tiempo de retorno. Es decir, si el juzgado más cercano ya se advierten ciertas limitantes, obviamente a otras sedes que se vuelve todo un reto para aquellas personas que buscan se les garantice el acceso a la justicia. De ahí, obviamente, también tomar en consideración cualquier ajuste razonable que se pueda adoptar en el trámite de un proceso jurisdiccional para poder acortar este tipo de impedimentos y facilitarle y acercarle el acceso a la justicia a las personas. Otro punto importante dentro de las competencias de los juzgados de paz en la resolución de conflictos son los costos reducidos. Y es que los procesos en los juzgados de paz, a través de estos mecanismos conciliatorios,
suelen ser menos costosos. Una situación que los caracteriza es que son de postulación voluntaria, es decir, no requieren abogado. Solo eso implica un ahorro para el justiciable, para el usuario. Y pues se podrá decir, bueno, pero también está la Procuraduría para brindar este aspecto. Sí, pero en ocasiones solo trasladarse a la Procuraduría implica un costo. Entonces, el poder acudir a una sede judicial y que me atiendan sin la necesidad de ese formalismo, de tengo que traer un poder, tengo que tener un abogado, tengo que costear el abogado, bueno, vuelve atractivo este tipo de mecanismos de solución de conflictos en los juzgados de paz. Otro punto importante es la simplicidad y agilidad de los procesos. La tramitación de estos casos es mucho más rápida que un proceso jurisdiccional. Son plazos mucho más cortos que el legislador ha dispuesto justamente para garantizar la agilidad en el trámite de estas situaciones. Otro elemento importante a tomar en consideración es la descongestión de tribunales superiores. En este sentido, es de tomar en consideración que, bueno, si bien el justiciable o el usuario se aboca al juzgado de paz, si la respuesta, el conflicto se resuelve, esto obviamente implicará que el conflicto no llegue a los juzgados de primera instancia, no llegue al juzgado de familia, no llegue al juzgado civil, ¿sí? No llegue a otro tipo de tribunales, generando con ello una descongestión en la tramitación del proceso judicial. Así también, un aspecto muy importante es la promoción de la cultura de paz. Es que lo que buscamos a través de los juzgados de paz es la resolución pacífica del conflicto. Obviamente, esto conlleva a que se genere una cultura de resolución de disputas de manera no violenta y colaborativa. Desde la experiencia puedo expresarles que en las audiencias conciliatorias, uno de los aspectos que tengo a bien desarrollar en la sede judicial, que tengo el privilegio de presidir, es felicitar a las partes por utilizar este mecanismo para la resolución de conflictos. Este mecanismo amigable que permite el diálogo, que permite la comprensión, que permite el ganar-ganar, que no suele ser una característica del proceso jurisdiccional. En tal sentido, esta promoción de la cultura de paz, pues también se ve involucrada dentro de la solución de los conflictos en las competencias de paz. Y un aspecto que no quisiera dejar pasar también es que habrá que tomar en consideración que cada circunscripción territorial tiene sus características. Cada sede judicial atiende a un territorio determinado, con su propia cultura, con sus propias tradiciones, con sus propias tradiciones. En ese caso, habrá que tomar en consideración que quien mejor podría conocer estas situaciones y utilizarlas en favor de la solución del conflicto es el juzgador de paz, que como se encuentra en la localidad, pues también se encuentra en alguna forma permeado de este tipo de cultura, de este tipo de tradiciones y utilizarlas en pro de la solución del conflicto. Todo ello entonces toma relevancia para que en los juzgados de paz se puedan resolver de forma amigable estas situaciones. Ahora bien, veamos las etapas en la tramitación de las diligencias conciliatorias. Iniciemos por la materia civil. Todo el trámite está contemplado del artículo 248 al 254 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y el legislador dispuso que este tipo de conciliación inicia con una solicitud que debe ser de forma escrita. En este caso, ven que los requisitos dispuestos por el legislador son sumamente sencillos. Los datos de identificación del solicitante y el solicitado señalando su domicilio. ¿Por qué el domicilio? Bueno, porque los criterios de competencia son los que se encuentran regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. La competencia territorial es uno de ellos, quizás el más preponderante, que es el domicilio, en este caso del solicitado. Podemos tomar en consideración también para aspectos de quién es el competente en las conciliaciones civiles dentro de la Judicatura de Paz, podría serlo si es que
un inmueble es el que está dando pie a la disputa, pues también el lugar donde se encuentra el inmueble. Descartamos como criterio de competencia, por ejemplo, el de la cuantía. Ese sí no es aplicable para efectos de determinar a qué juzgado de paz debo de acudir. Pero el domicilio del demandado o el domicilio de el inmueble, el lugar donde se encuentra el inmueble, pues también son aplicables a la judicatura de paz en cuanto a las diligencias conciliatorias en materia civil. Entonces, una vez en la solicitud se ha identificado al solicitante y solicitado, así como su domicilio, se hace una relación de los hechos y la cuantía económica. Finalmente, la fecha y firma. Vean que una de las bondades que se establece en la solicitud es que lo que interesa es conocer cuál es el conflicto. De ahí la importancia de la relación de los hechos. Y la cuantía económica, que suele ser un aspecto que pues, es lo que se busca a través de este tipo de conciliaciones. Entonces, lo que interesa en este punto es conocer el contexto del problema para darle una solución. Si bien la ley establece que el solicitante puede anexar documentos que considere que sustenten la petición, esto no es un requisito necesario para una solicitud. Tampoco lo es el ofrecimiento y determinación de medios de prueba. Vean que acá retomo las palabras de hace un momento en el cual el juez no, su función o su rol no es el de juzgar, sino el de avenir, ¿sí? Para ello, vean que no es necesario dentro de la solicitud en materia civil la relación de medios de prueba. Se pueden anexar documentos para ilustrar la situación. Generalmente la práctica nos dice que pues, las personas suelen traer fotografías, por ejemplo, para que se pueda hacer una alusión a cómo se encuentra un inmueble, ¿sí? En qué situación, en qué condición está. Pero esto no es un motivo que conlleve a ser necesario para plantear la solicitud. Tenemos que tener claridad que la solicitud puede recorrer las mismas vías de la demanda, es decir, esta solicitud del juzgado de paz puede admitirla si es que cumple con los requisitos, la puede prevenir si es que falta alguno de los aspectos apuntados dentro de la lámina. Para ello, la ley otorga un plazo de 5 días como máximo para que puedan ser evacuados. Y también habla del rechazo. El rechazo vamos a ir o vamos a entenderlo siempre a través de la figura de la improponibilidad que regula el 277 del Código Procesal Civil Mercantil en adición a la materia excluida de conciliación. Obviamente, si se solicita la conciliación sobre aquellos aspectos que la misma ley ha excluido como parte de este tipo de diligencias, será lógico que será rechazado. Un aspecto importante a tomar en consideración en este punto es que el legislador en este articulado omitió decir cuál era la consecuencia jurídica ante la falta de subsanación de prevenciones. Sin embargo, esto podemos entender por analogía que la inadmisibilidad es la consecuencia, ¿sí? Ahora bien, una vez admitida la solicitud, el tribunal o el juez de paz manda a citar a las partes, en este caso a los solicitantes, teniendo un máximo de 20 días para convocar a la audiencia. Y aquí está la agilidad. La ley dice que debe hacerse lo más pronto posible, una vez recibida la solicitud. Sin embargo, establece un plazo máximo de 20 días para llevar a cabo la audiencia. Otro punto importante desde el ámbito procesal es que entre la citación y la audiencia, la citación que le dan a los solicitantes y la audiencia que se desarrolle, debe mediar al menos 24 horas entre una y otra para considerar esa citación válida. Sin embargo, la misma ley le da la potestad al juez de acortar este plazo o este término para poderlo celebrar, aunque no se cumplan las 24 horas, siempre de forma razonable. Otro punto importante es que la asistencia al acto de conciliación es obligatoria para los solicitantes o sus representantes, si es que los hubiere. En la celebración de audiencia, pues se escucha a ambas partes. Vean que el legislador le ha denominado partes, sin embargo, estamos hablando de solicitante y solicitado, ¿no? Al no haber contención, pues no son partes. Y en esta audiencia, entonces, lo que se hace es escuchar al solicitante para que reafirme su postura y al solicitado para que haga valer su postura dentro de la audiencia.
tratando de darles el juez como director del trámite la oportunidad a ambos para que en igualdad de condiciones puedan pronunciarse. De igual forma, para que cada uno de ellos pueda ofertar o pueda hacer valer las propuestas conciliatorias que estimen convenientes, con la salvedad que el juez también se encuentra facultado para hacer fórmulas de arreglo, sin que éstas sean obligatorias para ninguno de los intervinientes. Ahora bien, ¿qué ocurre si alguno de los solicitantes o solicitados no comparece? Y la ley estableció consecuencias para ambos. Si el solicitante es quien no comparece, la solicitud se tendrá por no presentada y se va a ordenar su archivo. Si es el solicitado el que no comparece y no alegare justa causa, se dejará sin efecto la conciliación y en ambos casos el que no compareciere será condenado en costas en beneficio de la parte que sí compareció. Este es un aspecto sumamente relevante para entender que sí es obligatoria la comparecencia a estas audiencias y que su incomparecencia tiene efectos en el desarrollo del trámite, pero también que puede afectar a cualquiera de los intervinientes a través de las costas procesales. ¿Cómo puede finalizar esta audiencia? Bueno, si llegan acuerdos, será con aveniencia. El juez homologará estos acuerdos siempre y cuando advierta que no se vulnera ningún derecho de los intervinientes. ¿Sí? Así también puede que los solicitantes o solicitados no lleguen a ningún acuerdo. En tal sentido, el trámite terminará sin aveniencia, lo cual implicará, estimadas y estimados colegas, que quedará, corresponderá al interesado de promover el proceso judicial que considere o estime conveniente. Sin embargo, como hemos apuntado, esto requerirá un abogado, trasladarse ante el tribunal, cumplir con todas las etapas, conllevar el plazo o los plazos que la ley estipula para cada una de las etapas procesales. Es decir, se volverá un aspecto de mayor complejidad, de mayor desgaste y de mayor inversión de recursos. Por ello, la sugerencia es que utilicemos este mecanismo para poder evitar este tipo de procesos judiciales. Ahora bien, en materia de familia, tenemos del artículo 207 al artículo 210 de la Ley Procesal de Familia los aspectos en cuanto al trámite a seguir. Aquí coincidimos de igual manera que la solicitud de conciliación va a ser escrita, ¿sí? Sin embargo, en la materia de familia, el legislador dispuso plazos mucho más cortos, porque una vez presentada la solicitud de conciliación, el juez de paz debe señalar la audiencia dentro, vean, de los 3 días siguientes que recibe la solicitud. Es decir, el juez de paz tiene un término máximo de 3 días para convocar audiencia. Y es que es lógico, estamos hablando de situaciones que pueden afectar a una niña, niño, adolescente. Por lo tanto, su abordaje resulta apremiante. Y la prioridad en el desarrollo de los aspectos que conlleven a garantizar sus derechos debe ser prioritario para la Administración de Justicia. Entonces vean que una de las bondades de la conciliación en materia de familia ante los jueces de paz es que en 3 días tengan la certeza que esa audiencia se va a desarrollar para solventar o intentar, mejor dicho, solventar la situación jurídica. En audiencia, el juez puede ordenar cualquiera de las medidas de protección establecidas en la ley, tal cual lo apunté hace un momento. También hay que tomar en consideración que si bien el legislador no brindó en esta etapa del artículo 207 al 210 cuáles eran las etapas por las cuales estaría configurada esta audiencia conciliatoria, podemos retomar por analogía las etapas de la audiencia preliminar de los procesos de familia que están consagradas de los artículos 202 al artículo 205 de la Ley Procesal de Familia. Básicamente, estas disposiciones señalan cuáles son las etapas que podrían cumplirse en esta audiencia conciliatoria. Primero, obviamente, constatar la comparecencia e identidad
de los que intervienen. El rol del juez en esta audiencia es sumamente relevante, iniciando por explicar los motivos a las partes, en este caso a los solicitantes y solicitados, sobre el motivo y la finalidad de la audiencia a la cual fueron citados, hacer un resumen de los hechos planteados por el solicitante, y un aspecto de suma trascendencia es indicar la conveniencia de arreglar el asunto de una forma amigable, invitando a los intervinientes a plantear fórmulas de arreglo, y en caso que estos no lo hagan, también el juez está en toda la potestad de proponerlas. Una vez el juez escuche a ambos intervinientes con igualdad de oportunidades, cuando así lo estime conveniente, pues podrá dar por concluidas la audiencia, y en caso de existir acuerdos y esos no vulneran derechos fundamentales, ya sea de los intervinientes o de las niñas, niños y adolescentes que intervengan en el mismo, el juez los va a aprobar. De lo contrario, si es que advierte que no hay posibilidad de llegar a acuerdos, entonces esa conciliación se tendrá por intentada y no lograda, ¿sí? El juez de paz, aunque no lleguen a acuerdo los intervinientes, puede dictar medidas de protección necesarias y urgentes para el caso, debiendo remitir el expediente. La ley señala al juez de primera instancia en materia de familia. Sin embargo, debemos de entender que cuando estas pretensiones se plantean de forma autónoma, hoy en día quienes conocen son los de niñez. De ahí que lo correcto sería, si es que no llega a un acuerdo y el juez de paz adopta medidas, como por ejemplo un cuidado personal provisional, dado que ha advertido que quien de hecho ejerce el cuidado personal causa una afectación importante para el niño o la niña, el juez de paz puede dictar una medida de protección encaminada a que el cuidado personal lo ejerce el otro progenitor, pero esta medida estará supeditada a 10 días de vigencia, y el juez de paz tiene la obligación de informarle al juez de niñez correspondiente. ¿Sí? Esto, y quiero ser muy responsable con lo que voy a mencionar, si bien el juez de paz tiene potestad para dictar este tipo de medidas, recordemos que una de las características de las medidas cautelares o de las medidas de protección es su temporalidad. De ahí, estimadas y estimados colegas, que el juez de paz no puede, a través de una medida de protección, establecer un cuidado personal, un régimen de relación y trato o una cuota alimenticia de forma definitiva. ¿Por qué? Porque ya hay un tribunal competente para hacerlo. El de niñez, si la pretensión es autónoma, o el de familia, si se plantea de forma conjunta al proceso de divorcio. En tal sentido, reitero, el juez de paz puede adoptar medidas provisionales sobre estos puntos. Ahora bien, si se trata de una conciliación sobre alimentos, el juez podrá dar avisos a la autoridad de migración para que restrinjan al obligado la salida del país hasta que cautione esa obligación, tal cual lo apuntamos hace un momento. Y no solo ello, tenemos que tomar en consideración que también la legislación es necesario traer a cuenta que la misma legislación dispone que siempre que se establezca una obligación de alimentos, ya sea por acuerdos, en el caso de los juzgados de paz, debe de informarse esta obligación a la Procuraduría General de la República, porque la Procuraduría General de la República tiene un registro sobre el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de alimentos. De ahí que es necesario que incluso los juzgados de paz, que a través de acuerdos homologuen cuotas alimenticias, es de suma importancia y es necesario que puedan hacer saber esta situación a la Procuraduría General de la República para que esta institución conozca y tenga claridad sobre esos acuerdos y sobre todo tener actualizado ese registro propio de esta institución. Ahora bien, puntualizando la idea de no llegar a acuerdos, porque puede ser una posibilidad que en la audiencia los intervinientes no lleguen a acuerdos, es decir, entonces que el juez podrá adoptar medidas que tendrán vigencia los 10 días siguientes a la fecha de la audiencia.
¿Y por qué 10 días? Bueno, porque en este plazo la ley prevé que el interesado va a promover el proceso judicial respectivo ante el tribunal competente para que sea este quien determine la continuidad de la medida cautelar o de protección adoptada, ¿sí? Y sea el tribunal competente quien dirima de forma definitiva esta situación. Entonces vean que la idea aquí es trabajar de forma conjunta en aquellos casos que se amerite. Con ello estamos tratando de descongestionar a los juzgados de niñez y a los juzgados de familia, pero también tratando de dar una respuesta efectiva para aquel niño adolescente quien no goza de una cuota alimenticia y por lo tanto ve en riesgo este derecho a percibir alimentos y tener una vida digna. También a aquel niño que no se le garantiza este derecho a relacionarse con su progenitor o progenitora con quien no convive, ¿sí? O quien no tiene definido con quién de los progenitores va a ejercer su cuidado personal. Ahora bien, estimadas y estimados colegas, un aspecto de suma relevancia es lo relativo a la postulación voluntaria en estos métodos de solución de conflicto en la competencia de la Judicatura de Paz. Aquí habrá que hacer una pequeña remembranza que en el Código Procesal Civil Mercantil, si no, allá por el artículo 252, si no me falla la memoria, se establecía que dentro de estas trámites llevados a cabo ante los juzgados de paz era necesaria la representación por medio de abogado. Sin embargo, hay una inconstitucionalidad sobre este artículo por cuanto un juez de paz, haciendo uso de el control difuso de la Constitución, inaplicó la parte de este artículo que disponía que era necesario para promover la conciliación ser representado por abogado. Bueno, el juez inaplica esta disposición y obviamente siguiendo el trámite del control difuso de la Constitución, remite a la Sala de la Constitucional el caso para que sea esta quien se pronuncie si en efecto dicha disposición era inconstitucional o no. Dentro de la discusión del proceso de inconstitucionalidad, el juez de paz tiene argumentos muy bien sustentados, trayendo a cuenta cómo lo regulaba esta misma figura el Código de Procedimientos Civiles. Y decía que en el Código de Procedimientos Civiles, pues no era obligatoria la presencia de abogado al solicitar este tipo de método de solución de conflictos. De ahí que este tipo de métodos de solución de conflictos, como ya lo hemos advertido, pues se caracterizan por ser flexibles, se caracterizan por ser disminuir costos, por ser más accesibles. Y consideró el juez de paz en su momento que el requerir la obligatoriedad de comparecencia de un abogado implicaba ir en contra de todas estas características que deben permear el trámite ante la Judicatura de Paz. Incluso decía, bueno, pues cabe la aclaración que una persona no necesariamente le implique un costo tener un abogado, porque puede acudir a la Procuraduría para que le brinden un abogado por parte del Estado, pero deberá acreditar que no tiene recursos, deberá desplazarse, lo cual va en detrimento de la agilidad de este tipo de trámites. Y es que, en efecto, la Sala de lo Constitucional estima ese argumento y declara inconstitucional la parte de ese artículo que disponía la obligatoriedad del abogado para este tipo de trámites. En tal sentido, hoy en día podemos afirmar que tanto la conciliación en materia de paz o en sede de paz, en materia de familia y en materia civil, la postulación es voluntaria. Es decir, no requiere la comparecencia de un abogado, ¿sí? Pueden las partes materiales, como solemos denominarle, o los interesados, acudir directamente sin ningún tipo de representación procesal para garantizar las características de este tipo de espacios que ha aperturado la legislación. Sin embargo, he de hacer la aclaración que
En caso que uno de ellos sí decida acompañar de abogado, será de obligatoriedad para la parte, si es que no es una persona letrada en derecho, el acudir también con apoderado, ¿sí? Tenemos que tener en consideración esta situación. Y esto aplica en ambas materias, tanto civil como en materia de familia. Veamos algunas ideas relevantes que se nos plantean en la lámina. Primero, el desarrollo que la misma ley ha hecho de estos medios alternos de la solución de conflictos atiende a un aspecto sumamente relevante, que es la libertad y autonomía de los intervinientes. Es decir, la conciliación es un acto voluntario que se caracteriza por la no contradicción. Al no existir contradicción, se vuelve innecesaria la representación de abogados en este punto, tomando en consideración otro aspecto sumamente importante. Y es que, si ustedes recordarán, allá por el artículo 69 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde habla de la postulación obligatoria, también habrá que tomar en consideración que ciertas actuaciones le corresponden particularmente a las partes. La conciliación es una de ellas. La conciliación es una facultad que es propia de las partes materiales. Y si las quiere ejercer el abogado que lo representa, en el poder, en atención al principio de literalidad de los poderes, deberá estar expresamente contemplada que ha sido conferida. Si no, se entenderá que no se otorgó. Resulta ilógico entonces que en actuaciones donde la idea es conciliar, la ley exija la comparecencia de un abogado, que en principio no está facultado para realizar este tipo de actuaciones. ¿Sí? Vemos entonces que como un acto voluntario, al ser la conciliación caracterizada por esta forma, que se caracteriza por la no contradicción, carece de toda lógica el exigir la comparecencia mediante abogado para representar a cualquiera de los intervinientes. Otro punto importante para entender esta idea de la postulación voluntaria en este tipo de solución de conflictos es que la conciliación debe llevarse sin formalismos ni tecnicismos. ¿Sí? La idea es que el usuario acuda al juez de paz para ejercer su derecho de petición sin la necesidad de un abogado. Al carecer el trámite de formalismos, al carecer el trámite de tecnicismos, a lo que se busca es fomentar el diálogo, lo que se busca es fomentar el avenimiento, no resulta necesario, en principio, la comparecencia de apoderado. ¿Sí? Ahora bien, otro punto importante es que la intención autocompositiva de las partes se caracteriza por la voluntad de los participantes, lo cual implica que esta voluntad hace que acudan a un método más rápido y económico para la solución de las controversias en distintas materias. Esa rapidez y economía, en cierta forma, se garantiza si no se hace acompañar de un abogado, ahorrando solventar. Yo sé que puedo acudir al juzgado de paz hoy mismo a tratar de solventarlo y que el juzgado de paz, si es en civil, tendrá máximo 20 días, si en familia tendrá máximo 3 días para señalar la audiencia. Esa inmediatez es lo que se busca garantizar a través de la postulación voluntaria. Ahora bien, resulta también relevante hablar sobre el rol del juez en esta situación. El rol del juez hace que no sea necesario, no vuelva necesario la comparecencia de abogados. Y es que este modelo conciliatorio supone que la calidad del profesional del juez es suficiente para garantizar o asegurar el cumplimiento de la gestión conciliatoria. El juez interviene como un tercero propositivo que propone arreglos, no juzga, ¿sí? No impone. Ahora bien, lo que busca es que el juez de paz no intenta subordinar a ningún sujeto en relación al otro, sino que su finalidad es avenir o congeniar las ideas de ambas partes para llegar a una solución de común acuerdo. ¿Sí? Todas estas ideas nos llevan a concluir que no se requiere la intervención de abogado
aunque tampoco es posible a la parte o al interviniente que busque el patrocinio de uno, con la salvedad, tal cual he comentado, que si una de las partes interviene con abogado, uno de los intervinientes lo hace, ahí será una obligación del juez, en atención al derecho de igualdad procesal, garantizar que el otro interviniente también se haga acompañar de abogado. No será posible entonces celebrar una audiencia en la cual uno está siendo representado a través de un profesional del derecho y el otro interviniente no. Más en aquellos casos donde el otro interviniente no tiene esta experticia en el conocimiento de las leyes, no tiene un grado académico y una autorización para ejercer la abogacía. Ahora bien, para ir finalizando, estimadas y estimados colegas, tenemos que hacer una mención importante y es sobre el abordaje de los aspectos relativos a la niñez y la adolescencia en el desarrollo de la conciliación en los juzgados de paz. Y yo quisiera iniciar este apartado con un aspecto de suma relevancia, el cual implica que las niñas, niños y adolescentes, el trato que deba ser garantizado dentro del desarrollo de todo trámite, ya sea judicial o administrativo, es como sujeto pleno de derechos. Es decir, vamos a reconocer al niño como un sujeto activo en el desarrollo de todo trámite que conlleve la garantía de sus derechos. Para ello, a partir de enero del 2023, contamos con una normativa enfocada para garantizar estos aspectos, que es la Ley Crecer Juntos para la protección de la primera infancia, niñez y adolescencia. Ahora bien, tenemos que tomar en consideración, estimadas y estimados colegas, que la Ley Crecer Juntos no solo es aplicable para los juzgados especializados de niñez y adolescencia, para los juzgados de familia. La ley Crecer Juntos es aplicable para todo tipo de procesos y trámites en los cuales intervengan las niñas, niños y adolescentes. Sea un juez de paz en su función o en su competencia conciliatoria, o sea cualquier otro tribunal dentro del cual se esté ventilando un aspecto relacionado a la niñez y la adolescencia. Tenemos que dar un paso más allá y entender que la ley Crecer Juntos la vamos a aplicar en toda situación en la que intervenga un niño, niña o adolescente. No por ser un juzgado de paz enfocado en la materia penal, me voy a limitar al Código Penal, al Código Procesal Penal o en la parte o en la función conciliadora al Código Procesal Civil Mercantil y a la Ley Procesal de Familia. No, tenemos todo un ordenamiento jurídico que garantiza un trato adecuado para la niñez y la adolescencia, dado que, como hemos visto, el juzgado de paz tiene competencia para conocer en conciliación sobre asuntos relacionados a la niñez y la adolescencia. Entonces, el primer aspecto a destacar es que el contenido de la ley Crecer Juntos y obviamente el corpus juris íntegro en materia de niñez y adolescencia, Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, va a ser aplicable también a este tipo de trámites. En lo absoluto, son normativas que están peleadas, al contrario, son normativas que debemos complementar e integrar para dar un abordaje adecuado, para brindar un abordaje holístico y sobre todo para brindar una respuesta efectiva a la niña, niño, adolescente que es sujeto pleno de derechos. Para ellos, estimadas y estimados colegas, tenemos diferentes ideas que hemos sustraído de la ley Crecer Juntos y que son importantes tener en consideración en el trámite que se celebra ante los juzgados de paz como parte de esta función conciliadora. El primero de ellos es garantizar el derecho de opinión por los juzgados de paz en estas competencias conciliatorias que tienen relación con la niñez y la adolescencia. Esto lo establece el artículo 81, literal M, y el artículo 100 de la ley Crecer Juntos. Es decir que, aunque no lo detallamos en el trámite que puntualiza la ley procesal de familia,
es necesario que el juez de paz desarrolle la escucha y opinión de un niño o niña adolescente antes de llevar a cabo una audiencia de alimentos, régimen de visitas o cuidado personal. ¿Por qué? Hemos dicho que el único limitante del juez de paz para determinar si homologa o no los acuerdos es garantizar o verificar si este acuerdo no vulnera derechos. La forma de hacerlo, estimadas y estimados colegas, es a través de la escucha, a través de la opinión del niño o de la niña. ¿Cómo? Desde la función judicial voy a aprobar un acuerdo que desconozco si el mismo beneficia o perjudica al niño. ¿Cómo voy a conocer esta situación si solo tengo 3 días? Hablando con el niño, niña o adolescente. ¿Sí? Acá la ley no nos ha dispuesto un límite de edad para desarrollar esta escucha. Ojo con esto. Si bien el artículo 7, literal J, me parece, de la Ley Procesal de Familia, dice que desde los 12 años el juez deberá escucharlo, este aspecto ha sido ampliamente superado, incluso desde la Lepina, al establecer que el derecho de opinión es de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, no estableció un límite de edad, sino que va enfocado de forma general a toda niña, niño o adolescente. En tal sentido, vean que de la opinión y escucha, el juez de paz se puede ilustrar de forma relevante sobre el acuerdo que va a ir a homologar posteriormente, si es que los intervinientes llegan a uno. Y el juez, reitero, tiene toda la potestad de no homologar acuerdos si es que advierte que van en contra de el interés superior de la niña, niño o adolescente. Otro punto importante de la escucha, estimadas y estimados colegas, es que, como vimos hace un momento, el juez de paz tiene la potestad de dictar medidas de protección. Obviamente el plazo dentro del cual el juez actúa en este tipo de aspectos es muy corto. Pero es que el juez necesita 10 minutos, 15 minutos, media hora para desarrollar una audiencia de opinión. Y dentro de esto, determinar, dentro de este espacio, determinar si en efecto es urgente, es necesario y es atendible el dictar este tipo de medidas. Entonces, el llamado en esta ocasión es para que en esta potestad o facultad conciliatoria de los juzgados de paz visibilicemos a estos sujetos de protección. Garanticemos el derecho de opinión, porque solo a través de él nos va a permitir saber si el acuerdo que se homologa es el que en efecto atiende a la verdadera necesidad de aquella persona que pretendemos garantizar sus derechos. ¿Sí? Solo a través de esta audiencia de opinión y escucha podremos determinar si resulta necesaria la adopción de una medida de protección para la garantía de sus derechos. Entonces, esta es una obligación que, recordemos, es para toda aquella persona que emita una decisión, ya sea judicial o administrativa, en relación a la niñez y la adolescencia. Tomando en consideración, además, y estimados colegas, que la misma ley sanciona con nulidad aquel tipo de trámite, aquel tipo de actuación que se desarrolla sin escuchar a la niña, niño o adolescente. Y sobre este aspecto es sumamente interesante discutir por cuanto, bueno, pero si en el trámite de familia que conoce el juez de paz finaliza a través de un acuerdo, ¿cómo podemos hacer valer la nulidad? Si es que las decisiones quedan firmes al momento de ser aprobadas por el juez. Es decir, en principio, recordemos que la Ley Procesal de Familia dispone en el artículo 85 que el acuerdo al que llegaran las partes produce los mismos efectos que la sentencia ejecutoriada y será cumplida en la misma forma de esta. Es decir, que tenga efectos de sentencia ejecutoriada implica que no puede ser atacada a través de los recursos. Sin embargo, hay jurisprudencia de las cámaras de familia que han determinado que para efectos de conocer de una nulidad, sí es posible plantear el recurso correspondiente. Y no solo respecto del acuerdo al que se adopte,
sino también recordemos que hemos dicho que el juez de paz puede adoptar medidas de protección y las medidas de protección sí están sujetas al control a través de los medios de impugnación, a través de la apelación, sobre todo. Entonces, la Cámara de Alzada perfectamente al evidenciar que no se garantizó el derecho de opinión de un niño, por muy trámite carente de formalismos, por muy trámite flexible, hay ciertas garantías que deben de cumplirse. Esta es una de ellas. Y su inobservancia conlleva una sanción jurídica que es la de declarar la nulidad sobre la actuación. Ahora bien, otro de los aspectos que tenemos que tomar en consideración en el desarrollo de este tipo de trámites es que el juez de paz debe facilitar la participación y comprensión de la situación jurídica de la niña, niño, adolescente. Es curioso, estimadas y estimados colegas, cómo nuestra justicia está encaminada para la persona adulta. Está enfocada en un lenguaje técnico, está enfocada en formas no propias para una niña, niño, adolescente, en ambientes no adecuados para la niñez y la adolescencia. El rol entonces del juez de paz es el de facilitar la participación en el proceso, bueno, en este caso en el trámite que se desarrolla ante el juzgado de paz, pero también la comprensión de su situación jurídica. La audiencia de opinión también sirve para esta finalidad. En esta audiencia el juez tiene toda la potestad para hacerle ver al niño, a la niña o adolescente cuál es o qué sobre qué se está discutiendo y cuál es su parecer sobre tal situación. Y está obligado que en los acuerdos que se adopten debe verificar que se encuentren en armonía con lo que pudo advertir de la audiencia de escucha. Y ojo, bueno, llega un acuerdo los adultos, pero también ese acuerdo habrá que tomarlo y hacérselo saber al niño, explicarle cuál fue la respuesta por parte del órgano jurisdiccional ante aquella audiencia de opinión que se dio minutos atrás y poder decirle, a partir de este día vivirás con tu papá o vivirás con tu mamá y tiene la obligación de protegerte, cuidarte, quererte, y eso no va a implicar que eh, haya un impedimento para relacionarte con tu otro progenitor. Es decir, hacer partícipe al niño de la respuesta. Dejar de enfocarnos en esta idea de la justicia adultocéntrica. Si estamos disponiendo de situaciones que relacionan directamente a la niñez y la adolescencia, será lógico entonces, estimadas y estimados colegas, que tendremos que hacerles partícipes de la decisión que se adopte. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la idea de informar a las niñas, niños y adolescentes del estado de sus procesos judiciales y procedimientos administrativos de forma clara, sencilla y amigable, accesible y acorde a su edad o condición de discapacidad. Es una obligación contemplada en el artículo 81, literal H de la Ley Crecer Juntos. La respuesta que se emita debe ser debidamente informada al niño, por parte del juez, obviamente, por parte del tribunal, para hacerle saber en qué concluyó aquella ocasión en la cual se tuvo que presentar a una sede judicial en la cual seguramente le tocó esperar 30, 40, 50 minutos, que seguramente se vio abrumado por lo sombrío que son algunas sedes judiciales. Bueno, pero al menos llevarse la idea que se atendió a lo que el niño o la niña pidió. Se le dio una respuesta para garantizar sus derechos y sobre todo hacer ver que hay entidades encaminadas para la satisfacción de todos y cada uno de sus derechos y que el juzgado de paz es una de ellas. ¿Sí? Acá también viene esta idea de redactar de forma clara y sencilla y amigable las resoluciones judiciales y administrativas. Esta es otra deuda que tenemos en cuanto a la relación de justicia en atención a la niñez y la adolescencia. Entre más complicada es la parte resolutiva de una resolución, de una decisión judicial, mejor sentimos que está estructurada, aunque ni siquiera los propios abogados la entiendan. Y ojo, no estoy hablando de ningún caso en particular, estoy hablando de algo que nos aqueja
no como Estado salvadoreño, sino es un aspecto que tiene incidencia a nivel regional. La justicia la enfocamos en el abogado, no en el justiciable, y mucho menos en el niño. Bueno, la ley Crecer Juntos nos invita a que podamos redactar toda decisión de forma clara, sencilla y amigable, obviamente, para ponerle en conocimiento de la niña, niño o adolescente. Yo les invito a buscar decisiones en formato amigable, son muy bonitas, incluso vienen acompañadas de dibujos y vienen vienen redactadas en un lenguaje bastante sencillo, que el mismo tribunal podría leérsela al niño o como en otras sedes judiciales ha ocurrido, el redactarla en forma de carta para que el niño sea consciente de qué fue lo que se resolvió, incluso a través de un acuerdo conciliatorio. Todo esto, estimadas y estimados colegas, viene a retomarse por esta idea de procurar que en la aplicación de la justicia existan mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tales como la mediación y la conciliación, siempre que no se menoscaben los derechos reconocidos en la ley Crecer Juntos. Vean que la misma ley Crecer nos hace una invitación en el artículo 81, literal T, de utilizar este tipo de mecanismos que la misma ley franquea para evitar la rigidez, el formalismo, eh, el tiempo que conlleva la tramitación en sede judicial de eh, aquellos problemas que aquejan, en este caso, a las niñas, niños y adolescentes, pero también que los interesados, tanto en el ámbito civil como en el ámbito familiar, vean una respuesta mucho más pronta, vean una respuesta que atienda a sus necesidades. De ahí la relevancia de visibilizar estas competencias que como juzgados de paz tenemos. Y a mí me gusta siempre recalcarles a toda persona que viene a la sede judicial y decirles que las puertas del tribunal están abiertas para poderle brindar aquella respuesta que mejor atienda sus necesidades. Obviamente dentro del marco de el debido proceso, garantizando la imparcialidad y atendiendo a cada uno de pues, los aspectos que dentro de las competencias del tribunal puedan disponerse. A manera de conclusión, estimadas y estimados colegas, tenemos la siguiente idea. La conciliación preprocesal ante los juzgados de paz es un método alterno de solución de conflictos autocompositivo, es decir, depende de las propias partes, de los propios intervinientes, llegar a su culminación de una forma que les sea beneficioso. Que este tipo de método, aunque se desarrolle en sede judicial, no tiene un carácter jurisdiccional. Es decir, el juez no está investido de esta potestad de juzgar. El juez no busca garantizar el juzgamiento de este aspecto, sino que más bien tiene la naturaleza de un acto voluntario, voluntario de los intervinientes, de tal manera que en ella el juez interviene únicamente como un conciliador que además de procurar la equidad en las soluciones aportadas por las partes para resolver el conflicto, da fe de la decisión tomada por estas, es decir, homologa y convalida el acuerdo al que ellas voluntariamente han llegado. Creo que en esta frase, pues podríamos, en este párrafo, mejor dicho, podríamos culminar con una idea, englobar toda esta idea de las competencias de la conciliación a través de los juzgados de paz. Así que con ello damos por concluida la parte expositiva y bueno, quedo atento a cualquier comentario o inquietud que se tenga en los minutos que nos restan. Maestra Romero, le cedo el micrófono de nueva cuenta. Muchas gracias, maestro Carlitos Artiga. Gracias por todos los conocimientos que usted ha preparado en esta videoconferencia. Gracias por ese análisis que ha hecho también desde la ley Crecer Juntos, ¿verdad? Recalcando siempre la importancia que tenemos que se tiene como funcionariado judicial de aplicarla independientemente de la competencia. Ahora procederé a leerle algunas de las preguntas que la comunidad jurídica le ha quedado como algunas inquietudes y le traslado la primera.
Usted refería que dentro de las competencias en materia de familia está conocer, ¿verdad?, de las solicitudes de cuota alimenticia. Entonces, una de las consultas es si en los casos que se lleva a cabo la conciliación y hay un incumplimiento de los acuerdos y posteriormente, ¿verdad?, se cae en una mora, en ese caso, si el juez de paz puede, dentro de esta competencia de la que usted nos ha explicado, volverlos a citar o si se refiere a una de las partes a la afectada a otra instancia. Si puede ampliarnos sobre ello, por favor. Excelente, con mucho gusto. La ley procesal de familia ya dispone el mecanismo de en caso de incumplimiento. Y esto implica que será el mismo juez de paz quien conocerá la etapa de ejecución. Para ello dependerá a qué tipo de acuerdo es el que se haya llegado para determinar cuál va a ser el mecanismo a seguir. Esto lo aclaro por lo siguiente, porque se habló de una audiencia. Y en efecto, es que en materia de familia está la figura de la adecuación de modalidades. Para ser preciso, la etapa de ejecución está desde el artículo 170 de la Ley Procesal de Familia en adelante. Y esta disposición nos dice lo siguiente: la sentencia se ejecutará por el juez que conoció en primera instancia sin información del expediente por separado. Obviamente está referido a los aspectos que conoce el juez de familia. Sin embargo, es esta disposición para los acuerdos que se homologan en sede judicial. En tal sentido, primer aspecto a tomar en consideración: si el juez de paz homologa el acuerdo, el juez de paz conoce sobre su incumplimiento, ¿sí? Ahora bien, la forma de proceder va a variar dependiendo de qué tipo de obligación sea la que se esté exigiendo a través de la ejecución. Recordemos que hay tres tipos de obligaciones: las de dar, las de hacer y las de no hacer. Cada una de ellas tiene su particularidad. Por ejemplo, las de hacer podría ser un régimen de visitas. En un régimen de visitas se está en la potestad que se cumpla bajo ciertas fechas, ciertos días. En tal sentido, la ejecución sobre esta obligación implicaría acudir al juez de paz y pedirle al juez de paz, como parte de la ejecución, que le ordene a la parte obligada a cumplir con el régimen de visitas. En esta situación, entonces, el juez de paz deberá ordenarle al, al obligado, en este caso, para que cumpla bajo pena de ser incluso certificado a fiscalía por el delito de desobediencia, por ejemplo. Esta es una forma de ejecución totalmente válida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la ejecución recae sobre alimentos? Nos vamos a toda la ejecución que se utiliza para este tipo de mecanismos. La ley nos brinda, por ejemplo, la restricción migratoria, las prohibiciones que señala el artículo 253-A, que es la de no renovación de pasaporte, tarjeta de circulación, licencia de portación de armas. Todos estos son mecanismos para garantizar el cumplimiento, que el juez de paz tiene la potestad dentro de esta etapa de ejecución. Incluso el juez de paz puede embargar salarios, por ejemplo. Ahora bien, atendiendo a la inquietud, puntualmente se decía, ¿se puede establecer una sentencia, una audiencia en caso de incumplimiento? Sí, la que regula el artículo 175 de la Ley Procesal de Familia, que es la adecuación de modalidades, que nos indica que a petición de parte del tribunal establecerá las modalidades de ejecución o adecuará las que tenga en la sentencia dentro de los límites de esta. Es decir, que es totalmente viable acudir a la sede judicial para decir: hay un acuerdo que no se está cumpliendo, solicito se cite al obligado para celebrar una audiencia de adecuación de modalidades y verificar la forma más rápida y eficaz de cumplir con la obligación, que generalmente se ocupa en el contexto de la obligación de alimentos. Se debe X cantidad de dinero y esta audiencia de adecuación de modalidades lo que sirve es para establecer a través de cuántas cuotas se va a pagar o cuál es el mecanismo. Eso sí es posible. Licenciada Romero. Muchas gracias. En esa misma sintonía, también otra de las consultas que nos trasladaban es si cuando se cae en mora y pues la parte obligada reside en el extranjero, si nos pudiera ampliar en ese caso. Excelente, con mucho gusto.
Solemos pensar que una persona por estar en el extranjero está exenta de el cumplimiento de obligaciones y no es así. La ley brinda mecanismos que incluso a una persona que está en el extranjero pues pueden afectar. Por ejemplo, aunque la persona esté en el extranjero, si tiene bienes en el país, estos bienes pueden resultar afectados en una eventual ejecución. En tal sentido, perfectamente podría solicitarse el embargo de estos bienes. Otro aspecto importante que cuando las personas están fuera del país, digamos que ha servido como un mecanismo, y voy a decirlo de esta manera, pero no me parece la más apropiada, como un mecanismo de coacción para garantizar el pago, es estas restricciones que les he comentado que están en el Código de Familia, en el artículo 253-A. Déjenme corroborar la disposición. Sí, el 253-A establece que dentro de las limitaciones que se pueden hacer como parte de garantizar el pago de los alimentos está prohibirle a una persona la extensión o renovación de pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de circulación, tenencia y portación de armas, así como contratación de préstamos mercantiles. Por ello es importante este registro que les comentaba lleva la Procuraduría General de la República, porque si en ese registro la persona aparece insolvente, este es un mecanismo que lo que busca es el cumplimiento de esa obligación. En atención a ello, una persona que está fuera del país, créanme que cuando se le ve afectada la extensión o la renovación de un pasaporte, pues suele complicársele varios trámites y esta es una medida obviamente para garantizar el pago o para asegurar el pago. Y finalmente, recordemos que hoy en día, y ya desde hace varios años, en cuanto a el incumplimiento de la obligación de cuota alimenticia, es un delito, ¿sí? Y por lo tanto, aunque la persona esté fuera del país, si de forma deliberada la persona incumple, está sujeta a una acción penal por la cual obviamente podría responder ya ante la Fiscalía General de la República. Todos estos mecanismos ya la ley nos los brinda para poder garantizar el pago de una cuota alimenticia en la etapa de ejecución. Gracias. Otra de las consultas, usted nos explicaba pues las etapas, ¿verdad? Para llevar a cabo la conciliación y nos consultan que si en caso una de las partes no tenga pues los medios económicos, ¿verdad? Para acudir a un abogado que le realicen la solicitud, si puede acudir directamente al juzgado de paz y levantarle la solicitud mediante un acta elaborada ahí en sede judicial, ya que al parecer conoce, manifiesta nuestro invitado que hay juzgados de paz que el solicitante, al no llevar el escrito, pues no le dan trámite a la diligencia. Si nos puede ampliar sobre eso, maestro Artiga. Excelente, con mucho gusto. Vean, aquí vamos a hablar un poco de esta intención y esta falta de formalismo que hemos indicado caracterizan este tipo de trámites. Partiendo de ello, tenemos que tener claridad que un tribunal está obligado a documentar en acta cualquier situación que tenga que ver con relación a un proceso o al trámite de una diligencia que se esté llevando a cabo en la sede. En tal sentido, no habría ningún tipo de impedimento para que el usuario directamente acuda a la sede judicial solicitándose levante acta para hacer constar una petición que la persona tiene. En ese sentido, no habría ningún inconveniente siempre y cuando, y aquí vamos a sacar un poco el aspecto de el rol del juzgador, lo que voy a documentar en acta es lo que me soliciten, ¿sí? Es decir, el tribunal si se ve impedido de, no, mire, pídale esto o pídale aquello, o digamos que ahí estaríamos actuando de una forma indebida. Pero sí sería totalmente válido el que el usuario llegase al tribunal, como ocurre en violencia intrafamiliar, por ejemplo. La persona acude al tribunal y pide que se haga constar en acta la denuncia. Lo mismo ocurriría si yo pido que se haga constar en acta una solicitud que tengo para una ejecución, por ejemplo. Eso no tendría que ser una limitante por parte del tribunal, dado que no hay una prohibición sobre este punto. ¿Sí?
Perfecto. Otra de las consultas es respecto a la dirección de residencia de una de las partes. Entonces manifiesta acá que si el notificado le dicen que no vive ahí o en las residenciales privadas que de repente no dejan pasar el notificador para hacerle llegar pues esta cita, a esta audiencia conciliatoria. ¿Cómo se pudiera hacer en esos casos? Nos consultan, maestro. Ok, perfecto. Vean, aquí la experiencia voy a hacer un poco de una mezcla con las opciones que nos da el Código Procesal Civil y Mercantil. Quiero ser bien enfático en lo siguiente. Recordemos que una cita, una audiencia viene acompañada de una orden judicial del juez, obviamente, para que una persona comparezca a la sede. De ahí que al ser una orden judicial, en principio no deberían de establecerse estas limitantes de el vigilante no me permitió ingresar a la colonia y tampoco me quiso recibir, etcétera. Porque, reitero, viene emanada de una decisión judicial. Aquí hay varios mecanismos que podemos utilizar. De parte del tribunal, uno sencillo podría ser pedir incluso el acompañamiento de los miembros de agencia de la seguridad pública para garantizar la efectividad del acto de comunicación. Vamos a ver si a los miembros de seguridad pública los vigilantes le dicen, no, mire, aquí no puede pasar. Esa podría ser una opción. Aunque el Código Procesal Civil y Mercantil establece otras y que, digamos que en los procesos jurisdiccionales, sirven para sortear este tipo de aspectos, pero ya implicaría incurrir en gastos. Por ejemplo, una opción sería el ofrecer un notario para diligenciar el acto de comunicación. El notario es a petición de parte y a costo de esta para que realice la notificación o la cita correspondiente. Este es uno de los aspectos que el Código Procesal Civil y Mercantil contempla y que podría ser utilizado en este tipo de situaciones. Aunque reitero, en principio sortear este tipo de impasse le correspondería al juez el actuar y justamente hacerlo ver a través incluso de los mecanismos de coercibilidad que la misma ley le da la facultad al juez para que se cumplan sus decisiones. La notificación notarial la pueden encontrar en el artículo 175 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es aplicable a aquellos aspectos que se desarrollen en materia de familia por lo dispuesto o la supletoriedad que contempla el artículo 216 de 218 de la Ley Procesal de Familia. ¿Sí? Maestra Romero. A continuación, otra de las consultas es, usted hacía referencia a la postulación voluntaria, a la falta de tecnicismos, ¿verdad? El desarrollar pues estas diligencias en la sede judicial ante una autoridad de paz, ante un juez de paz, pero nos consultan en caso que lleve abogado una de las partes, en ese caso no se va a celebrar la audiencia. Si la otra de las partes comparece sin abogado, en efecto, la audiencia no podría desarrollarse porque se estaría vulnerando el derecho de igualdad, salvo que la parte contraria, digamos, el otro interesado, pues esté autorizado para ejercer la abogacía. En ese caso no habría inconvenientes porque digamos que hay igualdad de armas. Caso contrario, si uno de los intervinientes comparece con apoderado y la otra persona no lo hace, el juez está en la obligación de interrumpir esa audiencia y hacerle ver a la persona que se hizo que no se hizo acompañar de abogado que para la reanudación de esa audiencia deberá hacerlo, incluso pudiéndose auxiliar de la Procuraduría General de la República para garantizar tal actuación. Así que no podría, vulneraría un derecho. Perfecto, gracias, maestro. Otra de las consultas que han dejado es respecto a si las partes no concurren a la audiencia conciliatoria, ¿cómo se calculan las costas procesales? Okay, ese es un tema de total, ¿cómo podría decir? Conflicto, dado que la ley del arancel judicial, digamos que es una ley bastante desfasada, sin embargo,
las condenas que se hacen, y aquí he de ser muy honesto con lo que voy a mencionar, se hacen condenas en abstracto, en ese tipo de situaciones. Le corresponde a otra entidad judicial si es que se reclaman el establecer el monto de las mismas. En atención a esta ley del arancel judicial, que reitero, pues la verdad es que si ustedes tienen la oportunidad de revisarla, pues sí ya necesita una importante actualización, pero ese es el parámetro que se ocupa, y reitero, eso ya no se hace en la Judicatura de Paz, sino que tendrá que ser otra instancia a la que se debe de acudir para esta situación. ¿Sí? No se le escucha, maestra. Tiene el micrófono apagado. Sí, Ahí gracias. está, ahí sí. Ok, le traslado otra de las consultas. Siempre surge el tema, usted sabrá, maestro Artiga, cuando se habla del derecho de opinión de las niñas y niños, surge la misma inquietud que se la traslado. Si bien es cierto, nos manifiestan que es importante conceder, ¿verdad?, el derecho de opinión, ¿cómo valorarse si ha sido manipulada por alguno de los padres? Excelente. Muy Entonces buena pregunta. siempre sale, esa Sí, inquietud. claro. Fíjense que sí, la verdad es que es un aspecto que suele ser motivo de inquietud. Sin embargo, es ser bien honesto en hacerles ver lo siguiente. La experiencia da lugar a que se pueda advertir esta situación muy rápido en el desarrollo de una escucha. Voy a poner un caso puntual para que se entienda. En una audiencia de escucha, uno advierte la naturalidad con la que un niño se expresa. Eso da a entender que obviamente no hay ningún tipo de injerencia externa. Incluso en las preguntas que se formulen, uno puede ir haciéndose alusión a qué tanto el niño conoce el por qué está presente. Al preguntarle, ¿tú conoces el motivo por el cual estás acá? Generalmente dicen no. Bueno, y ahí uno como juzgador empieza a explicar. Eso ya da pie para que uno pueda advertir si es que hay una injerencia o no. Sin embargo, digamos que este es la mayoría de los escenarios, he de ser bien sincero, donde se advierte que a lo mucho le han dicho al niño, vas a ir a hablar con un extraño por esta situación. Pero en el desarrollo de la escucha suele advertirse si hay algún tipo de injerencia. Pongo otro ejemplo donde se advierte de forma marcada esta situación. Cuando un niño viene, se acerca, se sienta, uno lo saluda y lo primero que dice es que mi papá y mamá es un bárbaro porque no ayuda a mi mamá, y es que yo escucho a mi mamá cuando se lamente, ya no haya qué hacer, entonces yo vengo acá para estar presente y que se haga justicia porque mi mamá se lo merece. Uno ahí advierte que, aunque sea una realidad atendible, ¿no? Pero digamos que ya hay un nivel de incidencia previo que hace que esa naturalidad que debe de caracterizar a la opinión, pues no se dé de tal manera. Pero suele advertirse a través de la escucha qué tanta injerencia hay. Eso la experiencia va brindando ese tino para ir formulando las preguntas adecuadas y determinar en alguna medida si el nivel de injerencia es demasiado alto, que incluso habilitaría, dependiendo, porque muchas veces en las mismas audiencias de opinión, lo que se advierte es un resentimiento contra el otro progenitor por estas ideas constantes de tu papá o tu mamá es una persona que no es responsable, que no se hace cargo de ti, que no te pone cuidado. Y sí se advierte un nivel importante de disconformidad o de resentimiento. Bueno, para ello hablábamos de las medidas de protección o las medidas cautelares. Una de esas medidas perfectamente podría ser el iniciar un proceso de terapia psicológica. Y ojo, la terapia psicológica entendida como salud mental. Quiero ser muy claro y enfático en esto, porque sé que hay opiniones encontradas sobre esta situación, que ayude justamente a suavizar este tipo de situaciones y a comprenderlo. Pero generalmente esto suele advertirse de la forma en la cual el niño se comunica, qué tanto es el grado que el niño o la niña hace ver esta situación. Sí se logra advertir dentro de las opiniones, y obviamente el juez lo toma en consideración al momento de
emitir ya sea la homologación de un acuerdo o emitir la decisión correspondiente. ¿Sí? Perfecto, gracias. También se hacía referencia al análisis importante que usted nos ha hecho, ¿verdad? Acerca de cómo desde la sede de paz se promueve esta forma de resolver los conflictos de manera pacífica, ¿verdad? No necesariamente con un proceso. También surgía la inquietud siempre con lo que usted nos había planteado, maestro Artiga, respecto a cuando hay problemas, ¿verdad? Para poder trasladar la comunicación si no se pudieran hacer auxiliar a través de los avisos judiciales, nos mencionan. Y luego le leo una de las últimas preguntas. Sí, digamos que el aviso judicial es un aspecto, veamos, el aviso judicial sí está contemplado dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, pero este solo ocurre cuando no es posible hacer la notificación. Voy a tratar de ser lo más claro para no enredar la situación. La idea es que el notificador acuda al lugar donde está la parte interesada, o el interesado o la interesada, y le deje la notificación correspondiente. Eso es lo que se busca. Lo del aviso, que sí lo contempla el Código Procesal Civil Mercantil, es cuando el notificador va a dejar ya sea notificación o cita, constata que la persona reside ahí, pero no está y no hay ninguna persona mayor de edad que pueda recibirla. Entonces lo que hace es dejar un aviso y decirle, tiene 3 días para personarse al tribunal para hacerle saber una resolución pendiente. Ese aviso sirve para, en aquellos casos en los que pues, no fue posible realizar la notificación. Es totalmente válido y totalmente aplicable. Pasados estos 3 días, la ley sí señala que la persona acuda o no al tribunal queda debidamente notificada. Habrá que ahí hacer un análisis qué tanto esto implica garantizar derechos, pero el aviso judicial es totalmente factible en el contexto que he mencionado, cuando no es posible realizar la cita, siempre y cuando se cumplan con las mismas formalidades de ley. Sea persona el notificador o el citador al lugar, constate que en efecto la persona reside en el mismo o labora en el mismo y no haya ninguna otra persona encargada para recibir la documentación. Ahí entonces se fija lo relativo al aviso, con la idea de que se presente el tribunal. Pero la primera opción siempre será notificarle, ¿sí? Y siempre con el tema de las cuotas alimenticias, maestro Carlitos, mencionan acá si es de carácter provisional el acuerdo. Y sí, pues puede aumentarse dicha cuota, al igual que las que establece pues un juez de familia cuando se solicita, ¿verdad? Excelente. Veamos, en principio la idea es que el acuerdo no tenga esta idea de provisionalidad, es decir, al ser un acuerdo que establece una cuota alimenticia no tiene que estar sujeto a 3 meses, 4 meses, 6 meses. En principio recordemos que, bueno, pero eso es meterme a todo un problema complejo. Solo vamos a hacer alusión. La ley dice que las cuotas alimenticias se deben para toda la vida de la persona quien las recibe, salvo que obviamente se compruebe o se determine alguno de los causales que implican el cese de la obligación. En tal sentido, la homologación que hace el juez de los acuerdos en cuanto a cuota alimenticia no tienen un carácter provisorio. Ojo, no lo tienen. Ahora bien, la otra pregunta en atención es que si se pueden modificar. Sí, siempre y cuando devenga de la voluntad de las partes. Es decir, vienen las partes y de forma voluntaria dicen, bueno, queremos celebrar otra audiencia de conciliación porque habíamos establecido una cuota de 150, sin embargo consideramos que la misma ya no atiende a la necesidad de nuestros hijos, queremos que sea ahora incrementado a 150. Como es una conciliación, perfectamente puede hacerse, con la salvedad que habrá, como serán expedientes diferentes, por ser conciliaciones en momentos diferentes, habrá que documentar en la conciliación inicial que ya cesó esa obligación por cuanto fue incrementada en el trámite de otro expediente judicial. Ahora bien, quizás la inquietud que se tenga sobre este punto es que, y el acuerdo ante el juez de paz me inhibe de acudir al juez de niñez a fijar la cuota. No, la verdad es que no.
Imagínense que en el juzgado de paz se establecieron $100 de cuota alimenticia. Digo una cantidad por decirla. Pero la verdad es que después de 6 meses esa cuota ya no me fue atendible a la necesidad de mi hijo. Quiero incrementarla. Voy donde la persona y la persona me dice, yo ya te di 100, no daré más. Bueno, entonces habilita para que sea contencioso la situación y acuda al juzgado de niñez para que éste interponga o establezca una cuota mayor a los $100. Aquí, ¿cuál va a ser el parámetro? Como que fuese un proceso de alimentos inicial, podríamos decirle. Como no ha habido juzgamiento en atención a capacidad y necesidad, que son los elementos que en el artículo 154 del Código de Familia se establecen para analizar al establecer la cuota alimenticia, yo establezco una demanda de alimentos solicitando la cantidad, partiendo de estos parámetros, solicitándole al juez de niñez que ahí en la sentencia, cuando establezca la obligación, le ordene al juez de familia cesar esa obligación en atención a que ya el juez competente sea pronunciado. Pero no inhibiría a que yo posteriormente quiera plantear un proceso ante, o si me divorcio y quiero plantearlo de forma conjunta al divorcio, también puedo solicitar una cuota diferente a la que estableció el juez de paz. Al final, ¿hasta qué punto va a mantenerse la conciliación? Cuando ya no estén de acuerdo, promuevan el proceso judicial correspondiente. Y hasta ahí va a surtir efecto esa conciliación. Mientras no se modifica a través de otro pronunciamiento judicial, esa decisión se vuelve exigible y por lo tanto debe de cumplirse. ¿Sí? Perfecto. Bueno, por efecto de tiempo y también de su agenda, maestro Carlos Artiga, agradecerle como Escuela de Capacitación Judicial el apoyo que usted nos ha brindado para desarrollar y para promocionar, ¿verdad? Como le decía hace un momento, resolver de manera amigable, pacífica los conflictos, ¿verdad? Y pues invitar a nuestra comunidad jurídica para que se una a nuestra próxima videoconferencia dentro de este ciclo, la cual va a ser desarrollada también por capacitador de la escuela, José Marvin Magaña Vilés. Él nos va a desarrollar el tema mediación y restitución internacional de niñas, niños y adolescentes el 1 de octubre, siempre de 2 a 4 de la tarde por este mismo link. Así que invitarles para que también nos acompañen, así como felicitarles por todos los aportes, las inquietudes que han planteado, ¿verdad? A través del chat. Algunas pues se pudieron trasladar a nuestro ponente, otras quedan ahí pues para que en otros espacios podamos seguirlas conversando y agradecerle, maestro Carlos, por todo su tiempo y dedicación para desarrollar este tema. Desearles una feliz tarde y un feliz retorno a sus hogares. Gracias.